En vídeos anteriores os he hablado del sionismo revisionista como una de las corrientes más reaccionarias del sionismo, pero en verdad la corriente más reaccionaria y fanática es el cahanismo. Históricamente, el cahanismo no ha tenido mucho poder en Israel, pero en los últimos años ha conseguido ganar poder y adentrarse en el gobierno de Netanyahu. Así que en este vídeo os voy a hablar sobre el cahanismo. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Los que me seguís desde hace un tiempo os habréis dado cuenta que he dedicado varios vídeos a las distintas corrientes políticas e ideológicas del sionismo, entre los que destacan el sionismo centrista o herzeliano, el sionismo revisionista de Jabotinsky y Menachem Begin y el mal llamado sionismo de izquierdas. A su vez, os he explicado que en su origen, el sionismo original de Herzl era una corriente nacionalista étnica y secular en el que la religión era relegada a segundo plano, pero estaría cayendo en un grave error si no os hablara sobre el sionismo religioso y sobre todo su corriente más reaccionaria, que es el cahanismo. Es completamente cierto que ante la publicación del Estado judío de Theodor Herzl y la fundación de la Organización Sionista Mundial, los judíos religiosos y el rabinato internacional se opusieron a las intenciones colonialistas de los sionistas, pero con el paso del tiempo, el sionismo se convirtió en una tendencia a tener en cuenta dentro de la judería internacional, e incluso una parte de las nuevas generaciones de judíos religiosos abrazaron el sionismo. Este es el caso del rabino estadounidense Martin David Kahane, más conocido como Meir Kahane, el cual fundó la corriente política del cahanismo. Martin David Kahane nació el 1 de agosto de 1932 en Brooklyn, en el seno de una familia de judíos ortodoxos. Su padre era jefe de la Junta de Rabinos de Flatbush y rabino de una de las sinagogas más importantes de Brooklyn. Su familia simpatizaba con el sionismo revisionista de Jabotinsky e incluso el hijo de Zev Jabotinsky, Eri Jabotinsky, frecuentaba la casa de los Kahane. El ambiente sionista revisionista y religioso de la familia Kahane condicionó al joven Martin, que profundizó enormemente en la Biblia judía, el Talmud, el Midrash y la ley judía que es la Halajá. Aparte de sus estudios religiosos, entró en la Universidad de Brooklyn College y se licenció en Derecho y Relaciones Internacionales. Inició su militancia política dentro del sionismo revisionista y militó en el Betar. En los Estados Unidos participó en distintas protestas contra las restricciones a la inmigración judía palestina que impusieron los británicos. Es más, con tan solo 16 años fue arrestado por la policía neoyorquina por tirar huevos al entonces ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, que era Ernst Bevin. Para 1958, Kahane ya era el rabino del centro judío Howard Beach en Queens e hizo todo lo que estuvo en sus manos para separar a los judíos y a las judías e implantar una cocina kosher. Kahane, aparte de ser un sionista religioso, también era profundamente anticomunista, ya que entendía que la URSS era uno de los países que más restricciones imponía a la inmigración de los judíos a Israel. Su anticomunismo llamó la atención del FBI, que contactó con él para que se convirtiera en un informante. La implicación de Kahane en la actividad anticomunista estadounidense fue tal que incluso llegó a adoptar una identidad falsa no judía para contrarrestar la oposición generalizada hacia la participación de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Kahane utilizó su posición para convencer a los judíos del país de la amenaza que suponía el comunismo y justificó la guerra de Vietnam asegurando que los Estados Unidos estaban combatiendo para detener el avance del comunismo en el mundo. Incluso dentro de los Estados Unidos, Kahane y sus seguidores fueron los que popularizaron el término nuevo antisemitismo, según los cuales el histórico antisemitismo de los nazis había sido sustituido por un antisemitismo de carácter de izquierdas e incluso comunista. De esta manera, se opusieron a las Panteras Negras, al movimiento pacifista estadounidense y a los movimientos estudiantiles de carácter socialista porque defendían la causa palestina. Por ende, iban en contra de los judíos de Israel y de la diáspora. Los últimos años de la década de los 60 fueron muy turbulentos en los Estados Unidos, ya que las protestas contra la guerra de Vietnam, el auge de las Panteras Negras y el recrudecimiento de la hostilidad racial en el país también afectó a los judíos. En 1968, Kahane, que escribía artículos para el The Jewish Press, le llegaron varias cartas de distintos judíos que describían la sensación de antisemitismo que se vivía en los Estados Unidos, y el rabino neoyorquino decidió pasar a la acción. Ese año fundó la Liga de Defensa Judía, que fue una organización política sionista y religiosa que algunos lo consideran una organización
paramilitar e incluso escuadrista. Huelga decir que el FBI o la Liga Antidifamación consideraron la Liga como una organización terrorista. ¿Qué objetivos perseguía la Liga de Defensa Judía? El máximo objetivo de la Liga era proteger a los judíos y combatir el antisemitismo en los Estados Unidos y en cualquier país del mundo. A su vez, la Liga de Defensa Judía tenía unos principios que son los siguientes. 1. Existe el pueblo judío y este pueblo debe estar unido. 2. Los judíos deben aferrarse a su fe y a la tradición judía para reforzar su identidad nacional. 3. Los judíos no deben regresar a situaciones pasadas y para ello deben combatir el antisemitismo de todas las formas posibles, incluso con la violencia. 4. Para que los judíos sobrevivan, deben someterse a una fuerte disciplina y unidad en la lucha contra el antisemitismo. 5. La fe y la tierra de Israel han de ser los pilares de todos los judíos, y estos deben defender estas dos cuestiones por encima de todo, incluso por encima de su vida. Estos puntos pueden parecerse al ideario del sionismo revisionista. Sin embargo, la Liga de Defensa Judía y el propio cahanismo se diferencian del sionismo revisionista en la cuestión de la religión. Para los sionistas revisionistas como Jabotinsky, la religión era algo secundario y todo lo relacionado con la religión judía era más bien la cultura del pueblo judío, y este pensamiento emana del carácter secular de judíos como Jabotinsky. En cambio, Kahan era creyente y además rabino, por lo que para él la religión era tan importante como la concepción etnicista del pueblo judío. En definitiva, para la Liga de Defensa Judía existe el pueblo judío y la religión, y Eretz Israel es por lo que todo judío debe luchar. La Liga de Kahan aseguraba una y otra vez que su única intención era proteger a la comunidad judía estadounidense. Sin embargo, los militantes de la Liga no tardaron en practicar el terrorismo para amedrentar a otros grupos como la comunidad musulmana, las Panteras Negras o los colectivos prosoviéticos existentes en el país. Desde su fundación en 1968 hasta la actualidad, la Liga ha llevado a cabo actos terroristas de sabotaje y de intimidación, por lo que no es de extrañar que el FBI acabara clasificando la Liga dentro de las organizaciones terroristas de los Estados Unidos. Originalmente, comenzaron protegiendo comercios y los barrios judíos de Nueva York, pero poco a poco aumentaron su actividad, llegando a asaltar oficinas soviéticas en Nueva York, colocando bombas en distintas sedes de la Organización para la Liberación de Palestina y atacando a las Panteras Negras. Si se indaga en las actividades de la Liga de Defensa Judía, nos vamos a dar cuenta que en realidad actuaron, como se suele decir coloquialmente, como los tontos útiles del gobierno estadounidense, porque se enfocaron en combatir a los adversarios políticos de los Estados Unidos en su tierra. Es muy llamativo que la Liga de Defensa Judía se enfocara tanto en la URSS, argumentando que este país era el país que más impedía la inmigración judía a Israel, porque si bien es verdad que la Unión Soviética tardó en abrir sus puertas para que los judíos soviéticos pudieran hacer la alía a Israel, el constante hostigamiento contra la URSS y el comunismo concordaba con el anticomunismo que destilaba el establishment estadounidense. En 1971, Kahan dio un salto en la actividad política porque emigró a Israel y allí empezó dedicándose a la educación, pero no tardó en involucrarse en la política sionista y comenzó a recopilar información sobre los palestinos que estarían dispuestos a emigrar a cambio de una compensación. De ahí Kahan pasó a organizar protestas y manifestaciones que exigían la expulsión inmediata de los palestinos de todo Israel. Tampoco tardó en organizar la sección israelí de la Liga de Defensa Judía e incluso la preparó para presentarse a las elecciones legislativas de 1973. La Liga no obtuvo ningún escaño y Kahan decidió renombrar el partido. A partir de ahí, el partido sería conocido como Kach, así en hebreo. En realidad, el partido no obtuvo muy buenos resultados, ya que el carácter sumamente reaccionario del nacionalismo que destilaban y el fanatismo religioso alejaba a los israelíes. Por un lado, los sionistas más nacionalistas y de derechas podían votar al Herut y posteriormente al Likud, y por otro lado, los sionistas religiosos podían votar al partido Mizrachi, es decir, el Kach de Kahan no tenía espacio político en el que incidir. No fue hasta 1984 cuando el Kach obtuvo cierta relevancia política. Recordad que entre 1978 y 1979, Israel y Egipto firmaron los acuerdos de Camp David y el tratado de paz con el que Israel se comprometió a devolver el Sinaí
a Egipto. De esta manera, el gobierno israelí de Begin procedió a desmantelar los asentamientos coloniales que había en el Sinaí. Los colonos asentados en el Sinaí amenazaron con suicidarse si desmantelaban los asentamientos, y Begin tuvo que recurrir a Kahane para que los convenciera. Esta acción dio notoriedad a Kahane y en las elecciones de 1984 el partido Kach obtuvo su primer escaño en el Parlamento israelí. El diputado del Kach para el Parlamento fue Meir Kahane y como diputado tuvo que enfrentarse a la dura prueba de la práctica política y eso implicaba proponer una praxis política y un ideario que fuera capaz de implantarse en Israel. Las propuestas del Kach mientras estuvo en el Parlamento israelí sirven para entender el ideario de este partido o del kahanismo. Estas son las ideas principales del kahanismo. 1. Israel debía ser un estado teocrático judío en el que la ley judía y no la civil debía ser la que rigiera el país. Kahane no se contentaba con que Israel fuera un estado judío y para todos los judíos del mundo, sino que él quería que Israel funcionara en conformidad con la ley judía. 2. Los no judíos que vivían en Israel no podían ser ciudadanos iguales que los judíos. Kahane propuso que los no judíos que vivieran en Israel podrían vivir en el país pero como residentes extranjeros. 3. Disminución de los árabes. Kahane sabía que para que Israel fuera un estado plenamente judío y teocrático, los árabes debían reducirse a una minoría fácilmente controlable. De esta manera, propuso las siguientes medidas para los árabes. A. Los árabes podían quedarse en Israel como residentes extranjeros con derechos personales pero no nacionales. B. Los árabes que aceptaran irse de Israel recibirán una compensación por sus bienes. C. Todos los árabes que cumplan 18 años deberán realizar 3 años de trabajos para la comunidad. D. Prohibición de relaciones amorosas y sexuales entre árabes y judíos. E. Todo árabe que milite en alguna organización de la resistencia palestina será condenado a muerte. 4. Economía de libre mercado. Kahane se opuso a la deriva socialdemócrata de los sionistas laboristas que habían gobernado Israel hasta los años 70. Propuso dejar más margen al mercado, disminuyendo el peso del Estado en la economía y reduciendo el Histadrut a un mero sindicato. También apostó por la inversión privada extranjera para desarrollar el país. 5. Educación no laica y puramente judía. Kahane estaba en contra de la secularización nacionalista que habían impuesto los sionistas en Israel y defendió que en las aulas se impartiera un programa básico de judaísmo para que cualquier israelí pueda alcanzar el nivel para ser un rabino. 6. Política exterior solamente en favor de los intereses judíos. Kahane, como buen sionista, defendía la inmigración masiva de judíos a Israel y para organizar dicha migración propuso reorganizar el departamento de Aliyá nombrando nuevos emisarios. Para combatir el antisemitismo internacional propuso crear una unidad especial para combatir a todos los enemigos de los judíos y de Israel en cualquier país del mundo. 7. Defensa del Gran Israel. Kahane era consciente que existía una contradicción entre el Estado de Israel y Eretz Israel, ya que el Estado de Israel abarcaba el antiguo mandato británico de Palestina, exceptuando Gaza y Cisjordania. Pero Eretz Israel, el Gran Israel, era un territorio aún mayor en el que existieron el Reino de Israel y el Reino de Judá. Kahane no se conformaba con las fronteras de Israel y defendía que los sionistas debían continuar con el expansionismo hasta hacerse con Gaza, Cisjordania, Jordania, el sur del Líbano, el Sinaí, Siria, Irak y el norte de Arabia Saudí. Dentro de Jerusalén, la mezquita de Al-Aqsa debía ser derruida y construida sobre él el tercer templo de Jerusalén, que supondría el control verdadero de los judíos sobre todo Israel. Estas fueron las ideas principales que defendió Kahane mientras que era diputado en el Parlamento israelí y que a la sazón se convirtieron en los principios fundamentales del kahanismo. Cabe destacar que Kahane siempre se opuso al término kahanismo y a él le parecía que ridiculizaba el pensamiento de su partido porque para él la ideología del Kach era el sionismo religioso y el pensamiento de Maimónides. El Kach era demasiado extremo incluso para el resto de los sionistas y era muy común que los diputados abandonasen el Parlamento cada vez que Kahane le tocaba hablar. En 1985, el Parlamento aprobó una ley para impedir que los partidos que hablaran abiertamente y defendieran el racismo, incluido el antiarabismo, se les negara el derecho a participar en las elecciones y de esta manera el Kach no pudo presentarse a las elecciones de 1988. Si bien es cierto que las ideas del Kach eran demasiado incluso para los sionistas revisionistas de Begin y los suyos, se especula que la prohibición
prohibición electoral al Kach también se debió a que las encuestas pronosticaban un ascenso del partido que con el tiempo podría amenazar al propio Likud. Los seguidores de Kahane no se quedaron quietos ante la prohibición de presentarse a las elecciones y crearon el grupo Los Sicarios para pasar a la acción directa en contra de los palestinos y de los sionistas de izquierdas. Las actividades de Kahane no se quedaron dentro de Israel porque también viajaba a su Estados Unidos natal para convencer a los judíos de que emigraran a Israel. El 5 de noviembre de 1990 dio un discurso en Brooklyn, pero nada más terminar su discurso fue asesinado por el Shadid Noasair, el cual formaba parte de las primeras células terroristas de Al-Qaeda. El asesinato de Kahane fue un duro revés para el kahanismo y sus seguidores, pero la historia de esta ideología no termina con su fundador. Tras la muerte de Kahane, el Kach se dividió. Por un lado, el partido original fue liderado primero por Abraham Toledano y después por Baruch Marcel y acabó formando parte de Otzma Yehudit, Poder Judío en castellano. Por otro lado, el hijo de Kahane, que era Benjamín Sef Kahane, fundó el Kach Kai. Como era de esperar, ambos partidos que decían ser seguidores y continuadores de las ideas de Kahane no les permitieron presentarse a las elecciones. Cabe destacar que en 1994 Baruch Goldstein, declarado seguidor de Kahane, perpetró la masacre de la Cueva de los Patriarcas de Hebrón de 1994, en la que mató a 29 personas e hirió a 125. El kahanismo volvió a resurgir en 2019 gracias a los esfuerzos del partido Otzma Yehudit. Este partido sigue defendiendo el legado de Kahane, pero aparentemente ha moderado su discurso para poder participar en la política israelí. Ese mismo año, Otzma Yehudit aceptó crear una lista conjunta con Netanyahu para ganar las elecciones y finalmente en 2021, Itamar Ben-Gvir, el actual ministro de Seguridad Nacional, obtuvo un escaño en el Parlamento. En las siguientes elecciones legislativas de 2022, el partido consiguió 6 escaños y el primer ministro Netanyahu decidió incorporar al propio Itamar Ben-Gvir y a Bezalel Smotrich, actual ministro de Finanzas y líder del partido sionista religioso, en el gabinete del gobierno. Así pues, ha sido Netanyahu el que ha creado lo que se conoce como el gobierno más derechista, reaccionario, religioso y nacionalista de la historia de Israel, lo que no nos debe sorprender que Israel está actualmente inmerso en una nueva fase de la ocupación sionista de Palestina. El kahanismo es una corriente ultranacionalista y fundamentalista religioso judío del sionismo. Los seguidores del kahanismo han protagonizado actos terroristas y han empujado a Israel a continuar con la limpieza étnica de Palestina y con la expansión del Estado de Israel para crear el Gran Israel. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo sobre alguna otra corriente del sionismo? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos solamente en Unroad y seguidnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!